Muchas gracias por la invitación y qué interesante poder compartir el panel. Además, de hecho, con dos disciplinas distintas, pero que conversamos mucho y que vamos a ver que muchas de las conclusiones quizás o de las perspectivas que voy a dar desde el derecho, también, bueno, desde la formación, también desde la sociología, coinciden bastante. Entonces, por una parte, esto va a implicar que voy a saltarme algunas partes y pasarlas un poco más rápido porque ya han sido dichas, pero por otra parte reafirma la mirada que estamos dando a un fenómeno actual como es la necesidad de que la autonomía de la mujer esté en el centro y de que a ninguna persona tenga miedo a acudir a un centro de salud por el temor, digamos, de ser denunciada. Y creo que en las dos presentaciones anteriores esto queda muy claro, esta necesidad de un punto de vista ético, desde un punto de vista también desde los derechos, pero que esto no implica que en la práctica se lleve a cabo. Esto, lamentablemente, hoy en día siguen habiendo prácticas en que se ponen otras consideraciones por sobre la vida y la autonomía de las mujeres que acuden en un momento vulnerable hacia centros de salud donde debieran ser contenidas, resguardadas, curadas, informadas, sanadas, etcétera, y puede convertirse en un lugar de opresión o un lugar de denuncia, justamente. Entonces, por eso es tan importante que desde las diversas materias conversemos estas temáticas y simplemente acá para contextualizar, también agradezco acá a Lidia Casas, a la doctora Lidia Casas, con la cual hemos tenido muchas conversaciones al respecto y también otras personas que están allá, que me hubiera encantado compartir en persona, pero no siempre se puede, así que espero habrá otra oportunidad, por también que hemos estado conversando esto. Y es interesante pensar que los tratados internacionales, así como el derecho, no nacen necesariamente con una perspectiva de género, al contrario, más bien, como ya hemos conversado bastante desde los feminismos y hemos criticado, nacen también desde una mirada bastante masculina. Entonces no es de extrañar que temáticas tan relevantes como los derechos sexuales y reproductivos, como la autonomía, como los cuidados, entre otros, quizás no hayan estado explícitamente desde sus inicios. Pero esto no quiere decir que los tratados internacionales no hayan estado, no se vayan complementando o no vayan enriqueciendo su contenido. Por una parte, se empezaron a aprobar tratados que propiamente regularon materias que no habían estado consideradas en un principio, como es la CEDAW, la Convención por la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, que justamente regula una serie de derechos y deberes y garantías por parte de los Estados para con las mujeres, y entre otros de las personas con discapacidad, niños y niñas, etcétera, pero también los mismos derechos que estaban establecidos en los tratados originalmente firmados, empiezan a llenarse de un contenido. Y en ese sentido, quizás en un inicio, por ejemplo, salud significaba algo o tenía cierto contenido que luego se va a ir enriqueciendo, así como lo vamos a ir viendo, y por ejemplo va a incorporar fuertemente derechos sexuales y reproductivos, lo mismo que la igualdad, y entre tantos otros. Así que eso lo vamos a ir viendo. Los tratados internacionales son fundamentales, ya que son compromisos que los estados firman. Como hemos estado viendo en las presentaciones anteriores, lamentablemente la legislación chilena y la regulación chilena tiene aspectos que son contradictorios al momento de regular el tema del secreto profesional, versus el deber de denuncia. Pero el que existan estas contradicciones aparentes, bueno, contradicciones no quiere decir que no podamos colegir ciertas formas en la cual debemos actuar, y también implica que hay tratados internacionales a los cuales debemos mirar, ya que existen compromisos. Y como voy a señalar, estos tratados han sido enfáticos en reafirmar la autonomía de las mujeres, en reafirmar el deber de privacidad, el deber de a la vida, perdón, el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, que van en una dirección muy clara hacia la necesidad de respetar la privacidad de la mujer y de no infringir en este sentido el secreto profesional, sobre todo en el caso que estamos hoy día conversando, como es una interrupción de embarazo.
Entonces, estos tratados son instrumentos firmados que establecen un marco de responsabilidad, el Estado entrega competencia para que en situaciones también puedan fiscalizar estos entes externos. Como decía, estos tratados se van complementando a través de las mismas recomendaciones que hacen los organismos internacionales y también a través de recomendaciones que establecen a los países. Chile ha recibido recomendaciones específicas y también recomendaciones respecto al modo en que hemos regulado o hemos prohibido la regulación de la interrupción del embarazo. Entonces, esto es muy importante que lo que allí está comprometido se garantice a nivel doméstico. Y acá hay derechos relacionados sin duda con el tema que nos trae hoy día a la conversación, y que están garantizados a nivel internacional y se relacionan con el derecho a la no discriminación, al derecho a la vida, como yo señalaba, a integridad, derecho a la salud, a la privacidad, a la educación y a no ser sometido a a violencia o trato cruel, inhumano y degradante. Y acá los órganos de los tratados, como señalaba también, han ido llenando, como se señalaba, de contenido estos derechos. Acá está el Comité de Derechos Humanos, en la observación número 28, habla entre la igualdad entre hombres y mujeres, el Comité contra la Tortura, también hace observaciones a Chile, el Comité de la CEDAW, que es el Comité, como señalaba, para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, esa es su sigla en inglés, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también de Derechos de Niños y Niñas. Por ejemplo, en este sentido, el artículo número 28 señala en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres el derecho a la vida privada y otros derechos amparados. Constituye un ejemplo de vulneración el caso en que se tiene cuando los estados imponen a médicos y a otros funcionarios de salud la obligación de notificar los casos de mujeres que se someten a aborto. Entonces vemos cómo acá la observación en específico nos da como ejemplo de vulneración del derecho a la vida privada y otros derechos, es que se denuncie a una mujer en el caso de que se haya sometido a un aborto. Asimismo, el Comité contra la Tortura también establece que no se puede condicionar la atención médica a las mujeres cuya vida está en peligro por las complicaciones derivadas de abortos clandestinos a que proporcione información sobre quienes le practicaron dichos abortos. Estas confesiones se utilizarían posteriormente en causas instruidas contra ellas y terceras partes, contraviniendo lo preceptuado por la Convención. Sabemos que muchas veces las mujeres pueden ser, entre comillas, utilizadas para llegar a quien hacía los abortos. Entonces, también se intentaba que las mujeres confesaran como un medio para llegar, como señalé, hacia las personas que realizaban los abortos, sobre todo cuando no existía métodos como el misoprostol, pero aún hoy en día podemos ver que también puede ser una razón. Y acá lo que han hablado bastante el día de hoy, entonces, en honor a que haya más tiempo para las preguntas, voy a decir en forma amplia, está la protección a la vida y la salud de las pacientes y se generan estas antinomias, que significa estas contradicciones entre normas. Y acá, ¿cómo lo resolvemos? Aquí, claro que es problemático. Para eso, ¿qué es el secreto profesional? Es el deber que tienen las personas que ejercen ciertas profesiones, les como médicas, abogados, notarios, de no descubrir o develar a terceros los hechos que han conocido en el ejercicio de la profesión. Esto quizás todos lo sabemos, pero nunca está de más, y por eso el derecho embajador en insistir en definiciones como esta. También el Código de Ética Profesional del Colegio de Matronas vuelve un poco, podríamos decir, a la ambigüedad, porque señala que el secreto profesional es una obligación, que la matrona debe respetar en forma escrupulosa, con excepción de casos estipulados en las leyes. Y acá, ¿por qué la confidencialidad es tan importante y es un bien que debemos preservar desde nuestros distintos actuares éticos? Por una parte, obviamente, se vincula a la privacidad y a la intimidad, a todos estos derechos que, como señalaba, son reconocidos como fundamentales y son derechos humanos por el hecho de ser personas. Además, porque es una situación muy vulnerable y especial entre la persona que acude a un servicio de salud y aquel o aquella profesional que la atiende. Y también es una forma de depositar confianza, porque lo que se busca es que la persona diga lo que le sucede, pero con el objeto no, obviamente, de que sea denunciada ni de que se perjudique por esto, sino que por el contrario, que la información que la persona provea
sea justamente para que pueda ser asistida de la mejor forma posible, de acuerdo a los principios también de la bioética. De esta forma, la profesional de salud se convierte en una especie de confesora, por una necesidad también que tiene quien se atiende, y una necesidad también ética de quien está atendiendo, de saber las circunstancias precisas. Y acá queremos que a través de esta información se haga un mejor tratamiento. Acá, ¿por qué denuncian las mujeres? Hay múltiples causales. ¿Por qué se denuncian, perdón, a las mujeres? Y acá en la mayoría de las investigaciones que he tenido la fortuna o, digamos, he podido participar o he leído también, hay múltiples respuestas, después podemos compartirlas. Por ejemplo, ¿por qué se denuncian? Porque creen que hay una obligación legal, o porque la ley obliga, por el temor a este sumario administrativo. Porque realmente, y acá, bueno, se colinda también con todo lo relativo a la objeción de conciencia, por una convicción profunda de estar frente a un hecho moralmente reprochable, o bueno, por todas las anteriores. ¿Por qué no se denuncia? Y eso también es bien interesante, que muchas veces sale, que a veces hay un temor, y esto lo comentaba también en las presentaciones anteriores, el derecho y la medicina tienen una relación compleja. También muchas veces a quienes practican la medicina le es muy engorroso y también le causa temor el entrar en todo lo que implica un proceso judicial. Entonces muchas veces se hace la vista gorda, podríamos decir, o se mira para otro lado, para no tener que justamente ingresar a todo lo que es este procedimiento. También, claramente hay personas que creen que denunciar constituye un mal mayor, aunque también pueda ser un hecho reprochable el aborto. El hecho de que a una persona en estas circunstancias se le denuncie también es visto como un mal mayor por las razones que hemos estado viendo. También puede ser que no crean el castigo penal, o que no sea nadie para juzgar a otra persona, o creen el deber justamente de guardar con celo este secreto, por lo que la profesión también implica. El derecho, como estábamos conversando, ¿qué es? Busca regular a través de distintas prescripciones, y como señalaba, no todas estas prescripciones tienen el mismo nivel jerárquico. Acá, ya sí, arriesgo a ponerme un poco leguleya, está esta famosa pirámide de Kelsen que siempre hablamos, en que arriba está la constitución política, y luego vienen la tratado internacional, bueno, ahí va a haber discusión, pero leyes, reglamentos, etcétera. Entonces vemos qué pasa cuando hay contradicción entre algunas, vemos cuál está ante un mayor rango en esta pirámide, y por otra parte, vemos también, como señalaba muy bien Alejandra, quizás cuál es la que tiene una mayor pena o un mayor castigo en el caso de incumplirse. Y también hay principios del derecho que nos ayudan a interpretar. El derecho tiene distintas formas, se va creando. Lamentablemente muchas veces el derecho queda atrasado respecto a las necesidades que se requieren. El derecho también vemos, por ejemplo, como con un parlamento como el que actualmente está configurado, quizás algunos cambios que podríamos creer que son necesarios son más complejos de realizar que quizás con otra configuración, por ejemplo. Entonces vemos que también lo político va a influir enormemente sobre de qué forma interpretamos las legislaciones y de qué forma podemos o no cambiar legislaciones vigentes. Y esto también forma parte del secreto profesional, de esta disyuntiva. El derecho es mucho menos, podríamos decir, unidireccional o mucho menos claro, eso es lo que uno querría, y como señalo, existen normas, pero estas normas podemos irlas discerniendo qué implican. Y acá el secreto, como se llama, nos escapa de esta situación. Y acá lo explicó muy bien Alejandra también así, y Marcela, así que no voy a entrar mucho en detalle, pero tenemos estas normas, por una parte la obligatoriedad de denunciar, y por otra parte el secreto profesional. Entonces también el Código Penal sanciona el que se revele este secreto, y también, como se señaló, el Código Procesal Penal establece esta facultad de abstenerse de declarar a aquellas personas que, por su estado, profesión o función legal, tuvieran el deber de guardar el secreto que se les hubiere confiado. Y acá un poco más en detalle, que como no se había leído, que la violación del secreto profesional está contemplada como delito. El empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de este, incurrirá en las penas de reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Y acá vemos que, como señalaba Alejandra, que es grado incluso de reclusión y multa de 6 a 10 unidades tributarias. Y las mismas penas se aplicarán a quienes, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, revelen los secretos que por razón de ellas se les hubiera confiado. Y acá está la denuncia obligatoria, que estarán obligados a denunciar
los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares, profesionales de medicina, otras ramas relacionadas con la conservación o restablecimiento de la salud, y los que ejercen prestaciones auxiliares de ella cuando notaren en una persona o un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito. ¿Y acá qué pasa con el incumplimiento de la obligación de denuncia? La pena por el delito en cuestión no será, las personas indicadas que omitieren hacer la denuncia, que él se prescribe, incurrirá en la pena prevista en el artículo 494, que es multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Entonces, este incumplimiento de la obligación de denuncia tiene un castigo aparejado menor que cuando se infringe el secreto profesional, lo cual nos dice también, y esto en virtud de los principios que hemos estado analizando del derecho internacional, etcétera, que también tienen mucho más peso la autonomía y la privacidad de la paciente. Y estas son dos también reglamentaciones sanitarias del Ministerio de Salud de 2009, dictado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, 2011, en el gobierno de Piñera, que establecen dos aspectos complementarios. Por una parte, el 2009 el Ministerio de Salud instruye que, aunque el aborto se encuentre sancionado penalmente en Chile, se encuentra prohibido que el personal de salud interrogue o obtenga una confesión de la mujer que llegue a ser atendida como resultado de un aborto, sobre todo cuando dicha confesión se solicita como condición para la prestación de la salud requerida. Puesto que acá se vulnera la norma contenida en el artículo 15, la Convención contra la Tortura, como el derecho esencial a la protección de la salud, asegurado en nuestra Constitución, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como ven acá, una normativa del Ministerio señala y toma en el fondo como estándar los tratados suscritos por Chile y obviamente la Constitución política. Y también el 2011 se complementa señalando que interrogar a las mujeres que llegan a un centro hospitalario con una pérdida reproductiva importa una vulneración al respeto a la dignidad, privacidad y confidencialidad que requiere todo acto médico. En este sentido, debe preguntarse solo aquello que es necesario para el diagnóstico y manejo clínico y respetar la negativa a entregar información. Y esto también es clave y es muy complementario y por algo se ha dado como una instrucción. Acá en el año 84, que es un fallo más antiguo, porque aquí uno dice, bueno, ¿cómo fallan en la práctica los tribunales al respecto? Sabemos que los tribunales también tienen un ámbito de discreción para aplicar e interpretar las normas. Acá en el año 84, un tribunal procesó a un médico y una matrona por faltar al deber de denuncia, aun cuando estos señalaron que no estaban en condiciones de saber si el aborto era espontáneo o provocado, y se señaló que tenían la obligación de poner el suceso en conocimiento de la justicia. Hay una causa también del año 2015 de la imputada de 34 años de nacionalidad peruana, esto fue el cuarto juzgado de garantía de Santiago, en que se pedía incautar las fichas clínicas y no se acogió esta solicitud, y tampoco se valoró la declaración de la imputada porque no había un defensor, la declaración digamos en su contra, y acá se dice que deben haber a lo menos antecedentes investigativos o indicios suficientes, serios y verosímiles para haber podido vulnerar, digamos, la vida privada, libertad personal, intimidad que emana de la confidencialidad. Acá el derecho comparado, la jurisprudencia argentina, también ha dicho que la ley resulta doblemente violada, ya que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, y seguiría una forma cruel e innoble de arrancar una confesión a un abortante, y el interés público no puede justificar el inhumano dilema o la muerte o la cárcel. Me queda poquito más por ver y dije que iba a ser breve, así que perdón. Ya. Entonces, acá el derecho internacional, en el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos también ha recomendado a Chile, como yo había señalado, que era necesario modificar la legislación, esto fue el 99, y recientemente también señaló que la actual legislación no es suficiente, que es importante señalar que la ley de tres causales sigue siendo muy limitada respecto a las necesidades que se tienen. Eso también lo ha señalado desde el derecho internacional. Y esto, para terminar, es un caso que me parece muy relevante de la Corte Americana de Derechos Humanos, que es del 2021, y se relaciona con Manuela, una mujer de 33 años, que vivía en situación de pobreza y que es acusada de homicidio agravado después de una emergencia obstétrica. Ella pierde un embarazo y cuando es llevada al hospital para que la atiendan, el personal del hospital la interroga durante 3 horas, retrasa su tratamiento.
Al final también se le retrasa aún más porque se le denuncia por sospecha de aborto, porque allá ustedes saben que hay prohibición absoluta e incluso hay mujeres que son privadas de libertad cuando tienen pérdida espontánea porque ni siquiera opera en ese sentido la presunción de inocencia. Y la policía llega al hospital, detiene a Manuela, además la esposa, y ella permanece en el hospital en estas condiciones durante 7 días, no se realiza un control médico, fue trasladada a la cárcel porque la pena fue de 30 años, y ella muere finalmente en 2010 porque tenía efectivamente un cáncer, una metástasis. Y obviamente muere en unas condiciones totalmente inhumanas, y acá vemos, llega a doler un caso como este que vivió esta mujer. Y la Corte Interamericana, y acá con esto termino, concluye que El Salvador violó los derechos humanos a la salud, violó el derecho a un juicio justo, a la vida y a la integridad personal de la mujer que está consagrado, porque inicia procedimientos penales contra ella por homicidio agravado y la detuvo mientras estaba sufriendo una emergencia obstétrica. Entonces, yo acá desde el derecho quise también reforzar esta idea de que la dignidad, la autonomía y la confidencialidad de una mujer y en la relación, como muy bien mencionaban anteriormente, entre personal de salud y la persona que es atendida, está en el centro y es lo que debe prevalecer. De lo contrario, estamos vulnerando los derechos más profundos y más, digamos, humanos de toda mujer o toda persona que se atiende. Muchas gracias.